debe estar muerta cansada, pobrecita. Te Como día entiendo, lunes. Alejandra. Créame que el lunes, pero parece que fuera viernes, porque con esta cuestión también del cambio de fase, yo trabajo en educación escolar y educación superior, así que imagínense, una locura. Pero bueno, chiquillos, vamos al grano rápidamente para que podamos desarrollar nuestra actividad. A ver, como un consejo general, sin tomar ningún nombre de ustedes, imagínense lo que me significa cada una de las evaluaciones, tener que leer 40 y tantos, pero me doy el tiempo y lo hago, además que me gusta poder conocerlos. ¿Hay algunos de ustedes, hay algunos del curso, damas varones, que yo entiendo la capacidad que tienen como para poder ser breves, sucintos, concretos? Esto es que yo admiro, yo al revés, yo soy más bien expansivo, me gusta redactar. Pero considero que como son preguntas de ensayo, como son preguntas de análisis, de reflexión, que llamémoslo así, profundización debería implicar un poquito más de extensión, ¿ah? Sin decir que hay que escribir cualquier cosa, sino que un poquito más de extensión para darle profundidad a lo que me ocurre en general con casi todos. Yo creo que hay algunas respuestas que comienzan muy bien, se desarrollan muy bien, que cierran muy bien. Y otras que comienzan muy bien y como que se van cayendo en el camino, y se empiezan como a disipar, como agüita entre las manos. Entonces, ojo, sin decir que es alguno de ustedes cinco, pero lo quiero dejar aquí públicamente establecido porque es el espacio en que los puedo ver y verlas. En consecuencia, yo me diría aquello. No he revisado la última evaluación, de hecho la pretendo hacer ahora, va a tener la lista de aquí a mañana, pero en general esa podría ser mi crítica constructiva. Ojo, no digo que esté mal, bueno, salvo algunas excepciones, chiquillos, que aunque ustedes no lo crean, la respuesta son 5 palabras. Y a veces creo que cuando tienes 40 puntos que te estás jugando en 5 palabras, creo que es un poquito arriesgado. Y a veces no das con el martillo en el clavo, en ese sentido. Dicho eso, vamos a entrar a un tema ahora, mis buenos estudiantes, que está relacionado esencialmente con un proceso que yo diría que es como el corolario, la conclusión prácticamente ya en esta séptima semana. Nos queda la próxima, que yo creo que ya viene la evaluación solemne número 2, luego viene el examen y se acabó el primer bloque y el tren de asignaturas en este espacio para ustedes en su proceso de formación como ingenieros e ingenieras. En consecuencia, creo que acertadamente y de una forma muy intencionada, se inscribe en esta parte ya digamos, del bloque, del desarrollo de los contenidos de coaching, todo lo que tiene que ver con un insumo o con una especie de elemento que es como concluyente de todo lo que hemos conversado. ¿Cuál es este elemento, profesor? Apuntar hacia una transformación, retroalimentemos, apuntar hacia un cambio, aprender a generar comunicación integral para que se entienda en una sola palabra y no entrar en detalles que lo hemos hablado 20 veces. Dijimos que somos seres lingüísticos, dijimos que somos seres integrales en lo comunicativo, por lo tanto eso nos sirve para aprender a relacionarnos con otros y también hemos aprendido de que uno de una u otra manera filtra y entiende y decodifica el mundo a partir de sus estados de ánimo, de sus emociones y de todo este elemento. Visto eso, la pregunta que uno se podría hacer en este instante sería, bueno, ¿y todo esto para qué, profesor? Para generar cambios en la persona, para que, independiente de ser el coach o el coaching, entiendan de que cada uno de nosotros está aprendiendo una nueva forma de poder vivir y relacionarse a partir de esta situación. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda en el contenido número 3, en el manual de contenido número 3, en esta unidad tercera? Fundamentalmente el coaching y su impacto en materias de aprendizaje, en cómo éste se relaciona desde un aprendizaje que puede ser inicialmente superficial, pero luego de caer, o caer y recaer, mejor dicho, en un espacio un poquito más profundo. De hecho, se habla de aprendizaje en primera línea y aprendizaje en segunda línea, como diciendo que la segunda ya es más profunda. Visto eso, hoy día los quiero invitar rápidamente a hacer una especie de retroalimentación con cómo yo puedo realmente entender que estoy aprendiendo desde el punto de vista de un cambio significativo y permanente. Si ustedes me lo preguntan, lo primero que uno aprende cuando es profesor en la universidad, y yo salí de ella hace ya harto rato, chiquillos, es que es aprendizaje.
Y por ahí algunos decían, el aprendizaje es un cambio de conducta, y otros le agregaban permanente, significativo. Y ahí uno se puede dar cuenta que a veces uno actúa robóticamente generando un cambio, pero que en verdad no lo entiende en este sentido. O sea, muchas veces procedemos sin entender el por qué y el para qué. Cuando logramos entenderlo, caemos en lo que en la modernidad se le denomina aprendizaje significativo, es decir, que tiene impacto para aquella persona que efectivamente lo está recibiendo. ¿Y cuándo tiene impacto? Cuando tú te haces sujeto de acción. Yo eso quiero que lo entiendan claramente. ¿Por qué el profe parte por esta lámina? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que ha dicho? ¿Qué tiene que ver esto con esta especie de resumen y de fin de esta asignatura prácticamente, con este concepto del aprendizaje? Y la respuesta es muy simple, que el aprendizaje, tal como nuestra propia integralidad, es absolutamente individual. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de ustedes, inclusive en sus espacios familiares significativos, con sus parientes, para que lo digamos en chileno, pueden tener los mismos apellidos, pueden haber compartido el mismo techo, pueden haber compartido el padre, la madre, y no obstante ser diferentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que yo en este minuto estoy entregándoles a ustedes como una especie de análisis reflexivo en torno al concepto de aprendizaje visto desde el coaching, puede ser asimilado de una manera distinta por los 8 estudiantes que en este minuto me están escuchando. Y eso está muy bien. Nosotros somos personas distintas, distintas para todo. Por eso, el coaching, si quiere darle alguna claridad y alguna clarividencia a alguno de ustedes como un aprendizaje profundo y que se instale, es que ustedes tienen que entender que a lo mejor un mismo estímulo no necesariamente quienes lo reciban lo van a entender de la misma manera. Por lo tanto, si eso lo llevo al plano comunicativo u otro, me hace entender de que yo tengo que aprender a reconocer esa singularidad de cada uno de los que están ahí. Por eso es que a lo mejor veo un mismo objeto, pero puedo ver algo distinto, algo diferente. Eso es lo primero. Lo segundo es entender de que todos nosotros tenemos muchos elementos de dónde aprender, de dónde generar nuevos espacios de acción. ¿Qué es lo que es un aprendizaje? Es una respuesta de mejor calidad que se instale y que yo la evidencio en un hecho y que éste puede ser perfectamente, llamémoslo así, enviado, transportado, ¿eh? Para efecto de que en otro escenario pueda actuar más o menos de la misma manera. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay un aprendizaje real y profundo, yo tengo que entender de que eso tiene que hacer impacto en mí. Pero eso ocurre en una persona cuando esa persona declara que efectivamente quiere cambiar. Los cambios reales, ustedes lo van a ver en el manual de contenidos, como un monito que está puesto ahí también del iceberg, la parte emergida y la parte sumergida. Y te van a hablar de las competencias. Este concepto de la escuela de comercio ustedes lo deben conocer muy bien, porque es el modelo educativo donde ustedes se están formando, ¿ah? Donde ustedes se están desarrollando. Es por eso que no te dicen, respóndame qué es lo que es coaching, respóndame, sino que te dicen a partir de esto usted analice. Alejandra. Sí, ahí en el segundo párrafo, en el segundo punto, falta una palabra. Es un proceso subjetivo que ocurre dentro del cerebro. Dentro de, borra el del. Borra el del. Ah, Dentro de cada persona. Ahora, como Alejandra está pero tan precisa, yo inmediatamente el llamado de atención hay que recogerlo. Entonces ahí estamos, mira, dentro de cada persona, ¿listo? Ah, ahí estamos. Entonces, seguimos. Es un proceso subjetivo que ocurre dentro de cada persona. Por lo tanto, es un proceso absolutamente propio desde el punto de vista de la toma de decisión que tú generas a partir de entender de cómo quieres que ese cambio se instale desde el aprendizaje. Un cambio que puede ser en primer orden, solamente cuestionando, o en segundo orden, profundizando y entendiendo que ese aprendizaje, para que sea perdurable y se vuelva consistente en el tiempo, implica
necesariamente una transformación de la persona que lo está vivenciando. Este mono, a mis alumnos antiguos se los presenté alguna vez. Se los quiero traer de nuevo a colación para que ustedes se den cuenta de que el coaching, al igual como toda asignatura, cuando tiene un impacto real desde el punto de vista de proveer aprendizajes, no pasa únicamente por una situación de sumar contenidos, consumir mucha enciclopedia, sino que no va a haber, y esto escúchenlo bien, no va a haber nunca un aprendizaje si yo no lo instalo en un contexto, genero cambios, y estos cambios soy capaz de mantenerlos y hacerlos consistentes en el tiempo. Un aprendizaje real es un cambio de mejora, es un cambio que provee mejor calidad de respuestas en torno a ti. En el caso nuestro, tiene que ver esencialmente con una toma de conciencia de quién soy. Si soy el coach, de quién estoy tratando y de entender que cada uno de ellos, de ellas, de los que estás tú con ellos, está de una u otra forma resintiendo, viviendo, significando de la particular forma en que lo pueden hacer. Si yo digo que existe un estilo de aprendizaje, una particular manera de aprender, yo tengo que definir y comprender cómo se construye este aprendizaje, y esto va a ser como una especie de recuerda-memoria de lo que habíamos trabajado alguna vez conmigo en autogestión o inclusive por ahí en administración, cuando dijimos que ¿qué es lo que es la inteligencia? Es una capacidad que tiene la probabilidad de ser desarrollada, pero como es probable, puede que también no se desarrolle. Por lo tanto, nosotros nacemos con la capacidad, no con la inteligencia formada. Están todos los ingredientes, pero puede que nunca se desarrolle. ¿Y qué lo desarrolla, profe? Los estímulos, los desafíos, las experiencias a las cuales tú estás sometido, ¿eh? Las vivencias que construyen significado, que construyen experiencia, y eso se vuelve tu filtro. Recuerden lo que hemos aprendido, que las emociones son ese filtro, esa rejilla a través del cual entiendo y decodifico lo que otros hacen. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos una inteligencia cognitiva, el saber, una inteligencia procedimental, el hacer, y una inteligencia actitudinal o emocional vinculada con el ser. Saber hacer, saber ser. Y la construcción de una respuesta de buena calidad tiene que ver con la integración de esas tres esferas, para decir que este es un espacio de competencia. Por lo tanto, el lugar donde ustedes se instalan aspira a eso, aspira al desarrollo de estos actos competentes, en donde todos nosotros decimos que somos capaces, pero al momento de generar estas respuestas ante los desafíos, evidenciamos expertise o no, y eso nos puede catapultar a que nos digan que somos competentes en tal o cual situación. Ahora, ese aprendizaje, para que sea significativo, tiene que después trascender también y ser capaces nosotros de transferirlo a otras situaciones. El modelo educativo institucional de la Escuela de Comercio aspira a eso con ustedes, al desarrollo de competencias laborales. Y yo que digo siempre desde estos ramos que son de empleabilidad, que lo que se aprende para lo laboral en realidad se aprende para la vida. ¿Ah? Quien se hace competente por alguna acción, quien desarrolla habilidades, destrezas, actitudes, ¿ah? En general las empieza a ocupar en todos los espacios donde están. Y en el coaching es un trabajo de persona a persona, ¿ah? Donde cada uno de nosotros va sacando adentro nuestras propias respuestas, también se ocurre en este sentido. Ahora, lo que he aprendido tiene un impacto en mí. ¿Cuáles serán los obstáculos que yo puedo generar para no desarrollar aprendizaje significativo? Y aquí aparece lo que hemos visto durante todo el blog, que en el fondo tiene que ver con las particularidades tuyas, tiene que ver con tus, llamémoslo así, debilidades, tiene que ver con tus fortalezas, tiene que ver con el uso de tus herramientas, tiene que ver con tus ángeles, con tus demonios, con todos los elementos que participan dentro de este escenario. ¿Eh? Y también tiene que ver con elementos tan concretos como, y escuchen, conocerse. ¿Qué es lo que es la metacognición? Y perdón que traiga esta palabra de la pedagogía,
pero es necesario que la aprendamos. La metacognición es aprender a conocer los propios procesos de aprendizaje. El cómo yo aprendo, que va desde lo intelectual, que va desde lo emocional. Si estoy en un momento de euforia, aprendo. Si estoy muy triste, aprendo. Si estoy en medio del trabajo, aprendo. Aprendo memorizando, aprendo haciendo, aprendo generando esquemas e inclusive cómo aprender procedimentalmente, por ejemplo, desde cómo yo ordeno el espacio físico en donde yo estoy. Me conozco. Y yo que no llevo al plano puramente del aprendizaje. ¿Cómo me enfrento yo a esta tarea de querer hacer un cambio real en mi vida? Un cambio de verdad, en torno a lo que yo he ido develando y descubriendo de mí, desde la comunicación, desde la emoción, desde el ser lingüístico, desde el poder entender que hay frases emocionales que me estimulan, como lo vimos por allá en las primeras evaluaciones, y que pueden generar un cambio. Acuérdense ustedes cuando vimos ese fenómeno que ocurrió en un partido de fútbol, cuando llevaba todas las de perder un equipo, y miren lo que ocurrió. Y miren también lo que le pasó al otro, cómo se durmió los laureles, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente conozco mis propios procesos de aprendizaje en cualquier plano, pero más ahora en el plano de lo que es la introspección que necesita todo proceso de coach. Eso es un ejercicio real, significativo. Entender para qué y sobre todo comprender cómo esto va a tener un impacto real en mis dimensiones, en lo que yo hago de mi vida en este. Cuando yo hablo de la metanoia, este concepto que es tan extraño que les va a aparecer en el manual de contenido, que tiene que ver con una profundización y un cambio real, es cuando aprendo a conocer mis dimensiones, cuando soy capaz de articularlas porque se mueven y yo las voy integrando a través de lo que yo deseo como respuesta para poder ejecutar e implementar un desarrollo. Esta diapo que está acá es clave. Si ustedes me dijeran, profe, una diapo con la cual me quede, ¿cuál sería? Esta acá. Voy a hacer el camino tal cual. Elementos que intervienen en un aprendizaje. Características del que aprende. Actividad de aprendizaje y la naturaleza de la tarea. Las últimas dos son exactamente las mismas. Les pongo un ejemplo. Desde la tarea 1, los foros, los cuestionarios y los ensayos que han hecho como tareas semanales y la solemne 1, siempre ha sido la misma tarea. Siempre la naturaleza ha sido la misma, el desarrollo cognitivo, reflexivo, etc. Pero la pregunta es, profe, ¿y por qué hay 45 notas distintas o 45 6, pero 6 que son diferentes para usted? Porque ¿dónde radica el tipo de aprendizaje real, situado, y la característica de la respuesta que yo voy a emitir? Tiene que ver con la persona particular. Suena extraño esto, o la persona individual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy entregando ahora un mensaje y seguramente de los 10 que me están escuchando, los 10 están entendiendo, pero están entendiendo y adecuándolo a lo que cada uno de ustedes va percibiendo. Por lo tanto, cuando ustedes tengan la misión de ser jefes, de dirigir una tarea, de dirigir personas, o inclusive de ser coaching, si algunos se especializan, siempre piensen en cuáles son las características de la gente que está ahí. Y uno dirá, pero profe, tendría que ir uno por uno. De verdad que es medio difícil, pero al menos tener alguna noción remota de cómo es el universo de personas que va a escuchar tu mensaje. Porque cada uno de ellos lo va a entender desde quién es, para hacerlo corto. Y eso lo hemos conversado todo el bloque. La naturaleza de la persona que aprende. Por eso es que puedes tener un aprendizaje, y para los que a lo mejor son papás de hijos un poquito más grandes que guaguita, podrán decir, pero si la orden fue la misma, ¿por qué mis hijos, cada uno lo entendió como quiso entenderlo? Etcétera, etcétera. Porque la gente es diferente. Entonces, desde el coaching, ¿cuándo se sitúa un aprendizaje? Los van a interrogar en el manual de contenido. Y les van a decir, ¿tú te clasificas como un aprendizaje de primera orden o de segundo? Uno de primero que no es malo, que podría ser la escala para llegar al segundo, inicial, más profundo.
pero hay gente que se queda solamente en el primero, que es como un cambio solamente de barniz, pero en realidad no lijaste en la madera para pulir y para poder sacar esa mancha, y luego pintaste. Entonces la pregunta es, ¿hay metanoia en lo que yo hago? ¿Hay un aprendizaje real para poder generar impacto? ¿Dónde está? ¿Dónde se instalan los cambios de verdad? Y yo te aseguro, se los digo enseguida, que es en la parte sumergida del iceberg, en la raíz de ese árbol que no lo vemos, pero que ahí están todas las bases de quién tú eres. Ahí es donde tiene que impactar, porque la persona lo significa de esa forma, todo aprendizaje o toda acción que le implique un cambio de conducta. Entonces, proceso metacognitivo, reconocerse, conocerse, comprenderse desde todo punto de vista. ¿Cómo aprendo en lo cognitivo, en lo procedimental, en lo emocional? Es exactamente lo mismo cuando yo tengo que enfrentar a otro. ¿Cómo el otro aprende desde acá, desde acá y desde acá? ¿Cómo yo genero ese espacio para yo poder tener una respuesta? ¿Eh? Desde lo, llamémoslo así, estrictamente formativo, ¿cómo yo puedo generar un estudio eficiente y eficaz? Siendo capaz de poder conocer mis particularidades, mis estilos, mis formas, y con eso generar estrategias que estén adecuadas a eso. La estrategia número 1 del coaching habla de que tú tienes que dejar a la otra persona que aparezca. ¿Ah? No hay que interponer, sino que hay que generar preguntas tan inteligentes que sea la misma persona la que vaya sacando desde su interior verdades. ¿Ah? Lo he dicho 1000 veces, 1001. No es una mentoría, es un coach que a través de las preguntas, del hablar, de la comunicación efectiva, afectiva, integral, es capaz de obtener respuestas inteligentes para que a la propia persona le haga sentido lo que está haciendo. Entonces, los aprendizajes efectivos, los aprendizajes del coaching, ¿eh? El miramiento, el crecimiento, lo significativo, cómo nace, cómo se desarrolla. En lo autonómico, yo solo lo hago, aprendo. En lo interactivo con otros, o en lo colaborativo cuando yo exprofesamente me reúno con terceros para poder generar un aprendizaje. Todo lo dicho necesita necesariamente de un ejercicio que es básico y que tiene que ver con una toma de conciencia de que cada uno de ustedes son sujetos de derecho y de que cada una de las personas que alguna vez los van a escuchar, si ustedes son los coaches, es que también son sujetos de derecho y por lo tanto ellos y ustedes deliberadamente intencionan los cambios que les pueda generar este aprendizaje significativo real y profundo de lo que están efectivamente desarrollando. Si ustedes son más bien objetos del proceso de aprendizaje, es difícil, porque quiere decir que hay un tercero que los está manipulando. Si ustedes son sujetos del acto de aprendizaje, vale decir que ustedes también son parte activa de él, puede empezar a pasar todo lo que estamos viendo acá. Yo intenciono vivir con otros, yo intenciono prácticas, yo intenciono mis elecciones, yo intenciono mis emociones, yo intenciono mis procesos de aprendizaje de todo orden para poder generar esta profundidad. La pregunta que yo les dejaría abierta sería, ¿dónde se quieren instalar con los cambios que ustedes puedan generar? ¿En un cambio más bien de maquillaje de primer orden? ¿Está bien? Cuando, a mi modo de ver, es un proceso que termina y que culmina en el de segundo, simplemente quedarte ahí y no pasar a la segunda acción más profunda, más de cambio real, porque implica un cambio conductual, un cambio de procesos, de acciones, para poder generar una respuesta adecuada. Eso es con lo que ustedes se van a encontrar en el manual de contenido número 3, que vuelvo a reiterar para los que llegaron más tarde, es como el corolario, es como el resumen, ¿ah?, de todo lo visto anteriormente y decirle, ok, esto, todo lo que has visto, ¿es un aprendizaje para ti? Y si dices sí, ¿en qué lo es? ¿Cómo te instala? ¿Cuáles son tus obstáculos para generar un aprendizaje real, donde la metanoia aparezca, donde efectivamente hayan cambios, pero cambios estructurales, como dirían algunos economistas, no un cambio de maquillaje,
donde cambiamos las bases, los pilares de la casa, los solidifiquemos, los consolidemos. Consolidar. Una consolidación, ahí está bien dicha la palabra, para efecto de que lo que se haga sea un cambio que efectivamente tenga impacto en el tiempo. De lo contrario, legítimamente es bueno, bien, pero va a ser como un cambio solamente de caquera. Pero por debajo sigue pasando exactamente igual en este sentido. ¿Qué les parece, chiquillos? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Todo bien? Ya, Emilio, gracias. Como les reitero, el manual de contenido número 3 habla fundamentalmente de esto y se van a encontrar con esta realidad. Y la evaluación número 7 es un llamado a esto, que en el fondo te están diciendo cuándo en ti hay un cambio de aprendizaje real, cuándo hay un aprendizaje profundo, cuándo es significativo, de qué forma se vuelve significativo. Y les van a mostrar, comillas, las competencias y cualidades del coaching justamente frente al territorio de hacer del coaching, del espacio coaching, un espacio de aprendizaje, que no es impositivo. De hecho, en cualquier ramo y en cualquier vida y en cualquier momento, el aprendizaje, chiquillos, inclusive en la vida cotidiana, en el espacio informal, como se le denomina, porque formal supuestamente son las escuelas de educación, media, básica, escolares, ¿no está? En el espacio informal tampoco los aprendizajes se pueden obligar. Si tú obligas a alguien, lo más probable es que sí actúe, pero va a actuar porque hay una regla o hay una coerción que lo obliga. Interesante sería preguntarle ya, pero esto lo hacen más bien por obligación que por convicción. Y ahí viene la de verdad, la respuesta en serio. ¿Ya? De entender qué es lo que es aquello que genera impacto en ti. Ahora, no estoy diciendo que, pucha, hagamos lo que queramos, no. O hagamos solo lo que nos gusta, no. Estoy diciendo de que cuando hay un aprendizaje real es cuando eso de alguna manera hace impacto la situación en que lo está escuchando, cuando le da sentido a lo que está haciendo. De lo contrario, yo diría que hay un cambio superficial que se instala, pero yo diría que cualquier corriente de viento un poquito más fuerte la va a modificar y lamentablemente va a generar que nuevamente se vuelva al estadio primario o se desaparezca, simplemente. Bueno, eso es de cada. ¿Dudas, preguntas? Mis queridos 9 contertulios. ¿Cuántos somos? Sí, somos 9. 8 contertulios, ahí está bien dicho. Bien. Entonces, mis queridos chiquillos, a contestar la evaluación número 7, lo más probable es que la próxima semana ya sea la 8, estemos prácticamente cerrando ya el bloque. Así que hacer la actividad con tiempo, a estudiar los manuales de contenido, y lo más probable es que la segunda solemne también sea una actividad donde sea una especie de reservorio de todo lo que hemos conversado. Y va a ser de carácter de ensayo, podrá haber algún cuestionario, pero va a ser muy pocas las preguntas que vayan en eso. ¿Estamos? Estamos. Vale. Cuídense mucho, que estén muy bien y que les siga yendo bien. ¿Ya? Nos vemos, gracias. Excelente semana para